¿Petro tiene la razón? Sí, Petro tiene la razón. Aquí, Cuéntenos sobre eso, usted que conoce bien la región. no, es que hace muchos años la costumbre de comprar los votos se estableció en municipios del departamento del Magdalena. Y desde entonces ha ido cristalizándose una conciencia equivocada, de que el elector debe ser prohijado con una dádiva económica. Es decir, ¿es cierto que aquí se compran los votos? Es cierto. ¿Es cierto? No, no todos, pero se compran muchos. Se compran muchos votos. Sí, se Pero compran eso muchos. es un delito. Pero ¿qué vamos a hacer? Me están preguntando Sí, por sí. el hecho. El Sí. delito está tipificado en el Código Penal. El hecho político, el hecho electoral es que compran los votos con organizaciones dedicadas a ese menester, ¿cómo lo calificaría yo? Nefando. Y el elector, si no recibe un aliño económico o de otra naturaleza, ¿Cómo qué tipo? O sea, ¿Cómo? una es plata. o puestos públicos, o becas, o favores, o le pintan el frente de la casa, algún doudez se establece entre el elector y el elegido para que se incline, prohíje la candidatura de una persona que va a aspirar al Congreso o a la Asamblea o al Consejo o a cualquier corporación de origen popular. Ay, 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 Ernei, vivimos en Colombia, en la Colombia que se comenzó a desarrollar en la esfera política con lo que claramente se ha llamado una lumpendirigencia. Dentro de la dirigencia política a nivel nacional, no es que hayan personas malas, hay de pronto algunos buenos. Los demás entran dentro de ese juego que el doctor Gerlain, ya, de una manera, diría yo, magistral, clara, nítida, sincera, puso sobre la mesa para darle, digámosle así, un mentiz a la hipocresía y a la doble moral reinantes. Eso es real y es cierto. Aquí en Santa Rosa y en todos los municipios de esta región, tradicionalmente se han comprado los votos, como él lo dice, con determinadas coimas que no siempre están dadas en términos de pesos, es decir, de moneda, sino que son favores, por decirlo así, colocar a la tía que está desempleada para que entre a trabajar como ascensorista o como la persona que sirve los tintos en el palacio. Eso ha sido tradicional. De eso, pues yo puedo decir que he sido testigo ático, porque en la vida familiar, digamos, los Garner y los Garner-Tobón siempre han estado en el juego político en cualquiera de los municipios de aquí, de la región cafetera. Y uno ve cómo en la etapa electoral son las carreras, los ires y venires entre, en el caso concreto de Santa Rosa y Pereira, para tratar con la dirigencia política departamental y entonces recibir las asignaciones que luego se van a repartir entre los electores. En los directorios políticos siempre han existido lo que se llaman los electoreros, y entonces son unos personajes, muchos de los cuales inclusive andan de un directorio a otro prestando sus servicios, porque son los personajes que en los diferentes barrios, y particularmente en los barrios donde habitan las gentes más necesitadas, entonces ellos hacen de intermediarios. ¿Para qué? Para garantizar que de pronto les pavimenten una calle, que de pronto les hagan el puentecito sobre la quebrada que a veces se desborda y ocasiona daños, etcétera, etcétera. O bien para que les den un auxilio
para pintar unas cuantas fachadas. Esa es la lógica de este sistema, y eso no es una cosa que se esté destapando. Eso ha sido materia de análisis desde hace mucho rato. Aquí, porque no estaba desprevenido para esta llamada, ya Edward me había avisado que iba a recibir esta llamada y que la pregunta iba a ser sobre lo de Gerlein, ¿ya? Y entonces tomé de acá de mi biblioteca uno de los textos que yo recomiendo a Raimundo y todo el mundo que lo lean para que se quiten máscaras. Es el libro de Vilfredo Pareto sobre la forma general de la sociedad. Y allí hay algo que se lee y voy a permitirme leerlo así, no es muy largo, y dice: los hombres, dice Maquiavelo, muy rara vez saben ser del todo malos o del todo buenos. Es decir, no todos son absolutamente malos ni son absolutamente buenos, ¿ya? Y en estas batallas de los políticos, con frecuencia, son los peores los que se salvan. Es cómico luego verles juzgar y condenar a los menos malos en nombre de la virtud y de la moral. Esto nos hace recordar la frase de Diógenes, el cual, viendo una vez a ciertos magistrados conducir a la cárcel a uno de los tesoreros que había robado un frasco, dijo: los grandes ladrones al pequeño ladrón conducen a la cárcel. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, que mencionabas a Ida Merlano. Esta pobre mujer es la víctima de un sistema infame que la utilizó, ¿ya? Y que es evidente que a ella le hicieron todo un juego, y yo doy por cierto de que lo que se pretendió cuando ocurrió esta fuga no era para garantizarle a ella el goce de la libertad, sino que lo que pretendían era efectivamente aniquilarla para que no se convirtiera en un testigo de la podredumbre reinante, ¿ya? Y lo que tú dices sobre Duque es que da risa. Este señor, pues planteando que inclusive va a organizar un bloque de búsqueda, ¿ya? Para ubicar a los corruptos. Yo le decía aquí a mi esposa y a unos amigos que estaban cuando eso salió por la televisión, y les decía: eso sí es mucha hipocresía tan berraca. ¿Cómo va a decirse que el señor Duque o el señor Uribe o el señor Santos o cualquier dirigente nacional no conoce todo este maneje de una corruptela que, yo vuelvo a decir, es el resultado de la instauración de una lumpendirigencia en la vida política de nuestro país? Es muy doloroso, pero es real. Y yo diría, no es para que nos demos golpes de pecho, simplemente reconozcamos realidades y digamos: no podemos seguir así, cambiemos, por Dios. Cambiemos de mentalidad y juguémosle limpio a la construcción de una sociedad que tiene tantos bienes y tantas riquezas de que podríamos disfrutar sanamente. Así es. Así es, pero digamos una cosa, es que las universidades también han sido contagiadas por el clientelismo. Aquí uno ve a los profesores ya cada final de semestre andando detrás de los jefes de departamento y de decanos, sobándoles el hombro a ver si les garantizan la continuidad con unos contraticos pírricos, ¿ya? Es muy lamentable, pero vuelvo y digo, no apaguemos la luz, antes encendámosla mejor y construyamos realmente el país que nos merecemos y para lo cual se tienen todas las riquezas necesarias, naturales, y también hay una calidad humana valiosísima. Inclusive la malicia generalizada bien podría orientarse mejor para lograr cosas bien y claras en beneficio de las nuevas generaciones. Muchas gracias, una buena tarde.